myself. I know it's not. Uno de los momentos más aterradores de la campaña de Donald Trump, cuando un hombre en Ohio, un manifestante, saltó una barda, corrió hacia él y un grupo de guardaespaldas lo arrojaron al suelo y así salvaron a Donald Trump, probablemente un ataque, aunque algunos dicen que era un seguidor que simplemente lo quería saludar. Aún así, esas imágenes revivieron una pesadilla de los Estados Unidos de América, y es la muerte de varios de sus presidentes. Varios de sus presidentes han muerto asesinados, acribillados, atacados, acuchillados. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a hablar de una extraña maldición, de una extraña profecía, la llamada maldición de Tecumseh, que afirma que muchos presidentes de los Estados Unidos, en condiciones específicas que les vamos a contar en tiempos específicos, van a morir, van a ser eliminados por otras personas. Y de alguna manera, muchos de estos momentos históricos y de los datos que se dieron a partir de esta maldición del siglo XIX parecen ser certeros y amenazan también a un presidente que está hoy en día, al señor Biden. No sé a ciencia cierta si esto sea real, si esta profecía sea completamente certera. Lo cierto es que hay extraños datos que nos van a enfrentar cara a cara con el misterio, con lo desconocido, y nos van a poner a dudar acerca de la consistencia de la realidad. Vamos también a conocer y abrir la puerta a la historia. Vamos a conocer a presidentes de los Estados Unidos que murieron en manos de fanáticos, de maniáticos, de gente loca. Presidentes como James A. Garfield, como Abraham Lincoln, como William McKinley. Así que prepárense porque vamos a hacer un viaje asombroso al misterio. Abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. La posibilidad de ver el futuro. En muchas religiones, en muchas culturas, se cree que es posible. Le llamaban los primeros parapsicólogos norteamericanos de universidades precognición. La posibilidad de conocer acontecimientos antes de que ocurran. Elías, Baba Vanga, Nostradamus, son nombres que quedaron marcados para siempre en la historia de la humanidad. Sin embargo, grupos originarios indígenas también tienen sus propios chamanes visionarios que utilizan antiguas plantas de poder como la ayahuasca, el yagé, el peyote, el San Pedro. En Estados Unidos existió un famoso líder, un jefe, que dice que fue capaz de maldecir a una nación entera, los Estados Unidos. Fue capaz de ver el futuro y determinar que la mayoría de los presidentes de ese país que tomaran posesión, que ascendieran al poder en una fecha cerrada, en un número cerrado, en una decena, morirían durante el cargo. La historia es realmente alucinante y tiene que ver también con la violencia, con las conquistas, con las usurpaciones, con los robos de tierras que sucedieron durante el siglo XIX. Y por eso vamos a viajar con la mente y la imaginación a los Estados Unidos, al año de 1811. Un tiempo violento en el que la Unión Americana estaba creciendo, expandiéndose más allá de las antiguas fronteras coloniales, y el ejército norteamericano entraba en conflicto con las antiguas naciones. Una historia que ha sido borrada por el tiempo, una historia terrible de batallas y de dolor. Y en ese año, en 1811, el ejército de los Estados Unidos, liderados por un hombre llamado William Henry Harrison, que era el gobernador de Indiana, atacó a la Confederación de Pueblos Tribales, que estaba dirigida por un hombre llamado Tecumseh, un brillante comandante, un caudillo indígena que se defendió de la invasión de los hombres blancos, a los que emboscaba desde las montañas. Le lanzaban piedras con ondas, le lanzaban flechas que atravesaban sus cuerpos. Aprendieron a usar los mosquetes, las armas de fuego, incluso los cañones, y a cabalgar bajo la luz blanquecina de la luna para escapar de las hordas de sus enemigos.
Tecumseh tenía un hermano llamado Tenskwatawa, que era conocido como el profeta. Se decía que Tenskwatawa podía ver el futuro observando un lago, observando la superficie del agua que se mezclaba con la luz de las estrellas. Se decía que allí, entre bailes, entre sonidos de tambora, podía ver lo que iba a suceder. No un año, sino 2, 3, 4, 5 años después. Se dice que después de una batalla fiera, sangrienta, en la que le quitaron los brazos a un montón de personas, en la que fallecieron una gran cantidad de blancos e indígenas, que fue la batalla de Tippecanoe, en donde los estadounidenses eran comandados por un hombre llamado William Henry Harrison, que después sería el 9º presidente de los Estados Unidos. Y lo que viene aquí es sorprendente, porque se dice que en ese momento los indígenas que estaban allí, Tecumseh y su hermano, el profeta, que se vieron inmersos en un lago de sangre, en ver cómo sus compañeros fallecían, cómo esclavizaban a sus mujeres, subieron a una montaña y entonces maldijeron a toda la tropa, maldijeron a todos los hombres que estaban allí luchando, a quienes les informaron que así ganaran, algo terrible le iba a suceder a su nación, que algo horrendo iba a suceder, que cada persona, cada presidente que subiera al poder cada 20 años iba a sufrir cosas terribles, que cada presidente que subiese al poder en una fecha cerrada, digamos, en el 10, en el 20, en el 30 de cualquier siglo, iba a fallecer, iba a sufrir terribles circunstancias como una forma de castigo y de venganza. Muchas personas creían que eso nunca iba a suceder. Sin embargo, cuando uno ubica la lista de los presidentes asesinados de los Estados Unidos, increíblemente, escuchen muy bien, increíblemente, todos ascendieron al poder 20 años después y en una fecha cerrada. Es realmente un caso sorprendente, matemático, una curiosidad. Se dice que algunos años después, en 1836, mientras este indígena profeta, Tenskwatawa, estaba posando para que le hicieran un retrato, le preguntaron por la maldición y él respondió lo siguiente. Les digo que Harrison morirá y cuando él muera, ustedes recordarán la muerte de mi hermano Tecumseh. Ustedes creen que he perdido mis poderes, yo que hago que el sol se oscurezcan y los pieles rojas dejan el aguardiente. Pero, les digo que morirá y después de él, todo gran jefe elegido cada 20 años desde entonces, morirá, y cuando cada uno muera, que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo. Palabras que dejó para la posteridad, nada más ni nada menos que el gran profeta, el gran vidente, el gran sabedor de la tribu Shawnee, el gran Tenskwatawa. Y esta maldición es realmente extraordinaria porque dice que cada 20 años va a morir el gran jefe de los Estados Unidos, que cada 20 años va a haber una gran revolución, que cada 20 años va a haber un ciclo de destrucción y de reconstrucción del gobierno norteamericano. Vamos a ver a continuación qué pasó con esos presidentes y vamos a encontrar un patrón muy extraño. No digo que sea realidad, yo no puedo decir que sea verdad, al menos es misterioso y de eso nos ocupamos aquí en Cruz Escribiente, de presentarles a ustedes algunos acontecimientos que pueden ser simplemente al azar, pero que también están allí y son indiscutibles. Fechas, datos sorprendentes de presidentes asesinados que sufrieron mucho, muchos agonizaron. Vamos a conocer la historia de Abraham Lincoln, de William McKinley y de muchos otros presidentes que extrañamente sucumbieron en ciclos, en fechas cerradas, en momentos sincrónicos. Vamos a escuchar esas historias y también vamos a aprender de historia. Acontecimientos que nos llevan a los límites de lo imposible, a lugares en los que la realidad parece retorcerse y desafiar al mismísimo espacio-tiempo.
La primera muerte de un presidente de Estados Unidos ligada a esta extraña maldición fue la de William Henry Harrison. Es realmente una historia aterradora, está llena de elementos truculentos, retorcidos, extraños. Fue el 9º presidente de los Estados Unidos, el último en haber nacido durante la colonia, el último que fue en su momento súbdito de la corona inglesa. William Henry Harrison. Él nació el 9 de febrero de 1773 en el condado de Charles City, en la colonia de Virginia. Eran tiempos en que los ingleses mandaban, en que se construyeron caminos, ciudades que tenían de alguna manera una forma muy similar a las de las Islas Británicas. Por eso se llama Nueva York, porque es una ciudad llamada York en Inglaterra. Una costumbre de los europeos. También la América hispana fue parecida. Existía Nueva Hispania o Nueva España, que hoy en día es México, la Nueva Granada, que hoy es Colombia. Pues bien, este señor William Henry Harrison fue el 7º hijo, el menor de todos. En ese tiempo la gente tenía muchos hijos, de un agricultor, de un colono muy adinerado, que tenía esclavos, que además era muy violento. Se decía que los agarraba a golpes. Y cuando era niño, Henry entonces se fue, huyó de la casa y empezó a estudiar con un grupo de metodistas, de religiosos cuáqueros, que eran de alguna manera religiosos extremos, que pensaban en la igualdad de las personas ante Dios, lo que no le gustó al papá. Y entonces él después por allá conoció a una mujer muy bonita, hija de un juez, y le dijo que la quería, que la amaba, que se casara con ella. La muchacha se llamaba Anna Sims, ella era de Ohio, de una zona llamada North Bend, y entonces el papá dijo, no, con ese viejo, con ese muchacho con el que usted anda, no ande, y no quería que se hablara. Entonces ellos se escaparon y se casaron y tuvieron 10 hijos, y la mayoría vivieron hasta la adultez. Ana tenía un montón de problemas de salud, todo el tiempo estaba enferma, sobre todo porque siempre estaba embarazada. Por allá en algunos textos, los descendientes de este señor, del que estamos hablando, el 9º presidente de los Estados Unidos, William Henry Harrison, los nietos decían que los papás decían, mi mamá siempre estaba embarazada. O sea, ¿cómo recordaban a la esposa de él embarazada? Y entonces tuvo siempre muchos problemas de salud. Y probablemente también problemas mentales, porque este señor William Henry Harrison, se dice también, se acostaba con las personas que tenía a su servicio esclavizadas. Se decía que tenía un gran grupo de mujeres esclavizadas con los cuales tenía pues relaciones, y una de ellas, que se llamaba Dilcia, dicen los historiadores norteamericanos, dicen que con ella tuvo 6 hijos, ¿sí? Tuvo 6 hijos aparte de los hijos que tenía con su esposa. Lo que después se vuelve más retorcido, porque cuando él entra a la política, cuando ya Estados Unidos es un país independiente, él se presenta como candidato, y para que no sepan que él tiene lo que llamaban en ese tiempo niños esclavos bastardos que vivían con él, porque además tenían la misma cara, dicen muchos de los cronistas, o sea, eran mulatos con la misma cara, y entonces para evitar eso y para poder ganar y para poder vencer a los otros en las elecciones, él se los regaló en un documento legal. 4 de ellos se los regaló a un hermano de él, que enseguida lo que hizo, dijo, esto es una cosa increíble, mi hermano me dio estos niños bastardos, y entonces los vendió a una plantación, y los hijos del que iba a ser presidente fueron vendidos a una plantación algodonera, y allá les daban látigo y los golpeaban, y ellos decían, pues yo soy el hijo del presidente de los Estados Unidos, más adelante, o yo fui hijo de un presidente de los Estados Unidos, y realmente las personas antes los maltrataban más y los golpeaban más, y su tío se volvió millonario porque vender personas esclavizadas era un gran negocio en esos tiempos, algo completamente retorcido. Pero lo que tiene que ver con esta maldición es que este señor, William Harrison, fue promulgado presidente de los Estados Unidos en 1840. Y ahí empezó a pasar algo muy raro, porque una vez él se posesionó como presidente, empezó a sentirse extraño. Dicen muchos que se movía más lento, que sus ojos se volvieron vidriosos, como si algo hubiera dentro de él, algo mal, como si tuviera algo podrido en su interior, porque todo el tiempo tosía y tosía y tosía. Tosía y tosía,
y la gente lo veía y botaba babasa y flemas con sangre. Eso dicen los textos. Imagínense, el presidente de los Estados Unidos tosía y todo el mundo decía, bueno, eso le va a pasar, debe estar agripado. Seguramente fue porque durante la posesión, en pleno frío invierno, él dio un discurso y no se abrigó. Todo el mundo le dijo, abríguese. Pero él no hizo caso y dice la BBC de Londres, no lo digo yo, que empezó a enfermarse y que le dieron fiebres, tenía 68 años, él había sido también explorador, él había estado en Colombia, él estuvo en Bogotá, él estuvo como embajador de Estados Unidos en Bogotá y en muchos otros lugares. Y ahí también, por ejemplo, en Colombia conoció nada más y nada menos que a Simón Bolívar, con el que trató, y Simón Bolívar dijo era un tipo muy raro, era un tipo muy extraño, era como un tipo que todo el tiempo hacía conspiraciones. El hecho es que apenas 32 días después de que él se había posicionado y de esa tos persistente y lleno de fiebres, tirado en una cama, empezó a convulsionar y a convulsionar. Los médicos no sabían qué hacer, estaba caliente, le dieron todas las medicinas que pudieron y de repente dejó de respirar. Este señor William Henry Harrison, presidente noveno de los Estados Unidos, falleció en la cama presidencial. Fue el primero en morir en funciones. Solo vivió 32 días. Algunos dicen que lo pudieron haber envenenado. Lo cierto es que la mayoría de los médicos dicen que fue culpa del mismo, como les dije anteriormente, por dar un discurso larguísimo, sin abrigo, en medio de una brisa terrible allá en Estados Unidos, cuando se posesionó. Inclusive los historiadores han contado las palabras del discurso, porque él duró ahí hablando y todos estaban allá abrigados con sus trajes llenos de piel de zorro y pieles, las mujeres y los hombres con paños grandes, y él siguió hablando casi sin camisa y descamisado. 8.445 palabras, uno de los discursos, el discurso más largo de la historia de las posesiones presidenciales en los Estados Unidos. Así murió este señor. La maldición de los presidentes de los Estados Unidos, la maldición de Tecumseh. Aquí hablamos de historia, aquí aprendemos. ¿Sabían todo eso? ¿Sabían que un presidente de los Estados Unidos fue embajador en Colombia después de la independencia, que conoció a Bolívar y que además de eso tuvo hijos con las mujeres que había esclavizado y después se las dio a un hermano y el hermano los vendió? Realmente demencial. Y esto lo aprendemos aquí en Cruz Escribiente. Dos. Presidente muerto número 2, Abraham Lincoln, la maldición de Tecumseh. Abraham Lincoln, el segundo presidente supuestamente víctima de la maldición de Tecumseh o de Tecumseh, como quieran decirle ustedes. A propósito, si ustedes quieren que hagamos un podcast sobre Abraham Lincoln o sobre otro caso, vamos a llenar esto de comentarios. Si pasamos de los 1000 comentarios, les hago podcast de historias, pero cantidades, de misterios de la historia, de viajeros del tiempo. Así que escriban aquí abajo cantidad de comentarios, tenemos que pasar los 1000 y les hago ese podcast. Y bueno, Abraham Lincoln, nacido en un pueblito que se llama Hoggenville, allá en Kentucky, el 12 de febrero de 1809, fue asesinado el 15 de abril de 1965. Lincoln fue uno de los líderes de la guerra de secesión, de la guerra civil norteamericana. Él era uno de los yanquis, iba a favor de la abolición de la esclavitud. Se decía que era un tipo muy inteligente, de joven, iba sin camisa y tumbaba árboles, era una especie de leñador, le encantaba estar en el campo. Era un tipo también muy inteligente, Abraham Lincoln, que era muy religioso. Él hacía parte de una familia de cristianos bautistas y nunca se pasó a otra iglesia, nunca expresó explícitamente sus creencias, pero todo el tiempo hacía referencias a Dios como un gran padre y un ser todopoderoso. Todo el tiempo en sus discursos hablaba de la Biblia y citaba la Biblia. Ya adulto se volvió un guerrero, estuvo en el ejército, estuvo allí luchando. Proclamó además la emancipación de los esclavos. Luchó contra los confederados durante la guerra civil, que duró entre 1861 y 1865. Eran tiempos terribles. Los estados del sur se rebelaron
y colocaron la bandera de las estrellas y lucharon contra el norte. Sin embargo, los datos que lo unen a esta profecía tienen que ver con la fecha en que él se posesionó como presidente, que también es una cifra exacta, una cifra en decena, 1860. 1860 es el año en el que él se posesionó como presidente. Fue asesinado apenas 5 años después, el 14 de abril de 1865, en un teatro. Él estaba en un teatro, había ido allá a observar una obra que se llamaba Our American Cousin, nuestro primo americano, y él estaba ya sentado en un palco, imagínense, era el Teatro Ford, en Washington, en la capital de los Estados Unidos, allí sentado, viendo la música, escuchando a la gente caminar, andar por todas partes, por allí, y de repente se le acercó por la espalda un tipo flaquito y con bigotito. Nadie se dio cuenta quién era. Era un tipo que se llama John Wilkes Booth. Se acercó, él era un actor. Además, John Wilkes Booth era un actor, se le acercó por detrás y le disparó un tiro, un solo tiro. La bala le entró en el cráneo, imagínense, la bala le entró en el cráneo a Lincoln, le atravesó el cerebro, quedó ahí de una vez tieso, muerto en medio del teatro. Lo mató un actor, que es bastante extraño, y se dice que este señor gritó una frase en latín: Sic semper tyrannis, que está en el escudo de Virginia, del estado de Virginia en Estados Unidos, y que dicen que esa frase la dijo un tipo que se llamaba Marco Junio Bruto, que fue uno de los que atacó y apuñaló a Julio César. A Julio César, el emperador romano, el primer gran emperador romano, le dio cuchillo y puñal y lámina y le dio puñaladas, y ahí Julio murió en el Senado. Julio César murió en el Senado de Roma. Dicen que él dio ese grito, Sic semper tyrannis. Pues esa fue la misma frase que le dijo este actor a Abraham Lincoln cuando le pegó un tiro en la cabeza y le atravesó el cráneo. Después, una cosa muy extraña, cogieron el cuerpo de Lincoln, lo llevaron y lo arreglaron, lo pusieron en un tren y lo pasearon por todo Estados Unidos. Le echaban hielo porque se iba descomponiendo, se iba pudriendo Lincoln, olía inmundo ese tren. Esos son datos interesantes, pero lo raro que tiene que ver con esta maldición de los presidentes es que efectivamente él asumió el poder en 1860. Para muchos, el segundo presidente en enfrentarse a la maldición de los gobernantes de Estados Unidos. Have imposed upon the patriotic people of this country a responsibility. La voz de William McKinley en campaña, registrada en 1896. Fue el 25º presidente de los Estados Unidos y uno de los presidentes de la maldición de Tecumseh. Y esto sí es impresionante porque vean, tenemos a William Harrison, que estuvo en 1840 como presidente, asumió la presidencia, después Abraham Lincoln en 1860, después James Garfield en 1880 y llegamos a 1900, al inicio del siglo, y aquí aparece William McKinley. William McKinley es uno de los presidentes más extraños y retorcidos de la historia de los Estados Unidos. Y como muchos de los presidentes que hemos hablado, él fue un hijo séptimo también. Él nació como hijo número 7. Esto es algo muy, muy raro. Él también es de Ohio, también estuvo allá en Ohio, nació allí en un pueblito llamado Niles, que todavía está ya perdido en ese estado del norte. Él comenzó a estudiar durante la Guerra Civil y después se convirtió en un infante, fue un soldado voluntario y fue a luchar también en Virginia. Vean qué cosa tan extraña. Con el tiempo se volvió abogado y fue gobernador de Ohio y ganó las elecciones presidenciales de 1897. Como presidente fue un presidente bastante duro con las personas
de otras naciones, de otros países, dicen que estuvo involucrado en algo que fue realmente demente, que fue el colocar una bomba dentro de un barco llamado Maine, que estaba al frente de La Habana, Cuba, que ellos mismos plantaron una bomba y ahí se encendió la guerra entre Estados Unidos y España, con la que Estados Unidos se quedó con Puerto Rico, con Guam, incluso con las Filipinas, controlaron las Filipinas y allá hubo una masacre terrible y él se opuso a que convirtieran en estado a las Filipinas porque querían que las Filipinas fuera un estado de Estados Unidos, muchos lo querían, pero él dijo no, está muy lejos, es muy conflictivo, allá vive un montón de gente. Triunfaron, le ganaron a España, se quedaron con Puerto Rico, con unas islas pequeñas, pero él decidió, por ejemplo, tampoco anexar Cuba. Bueno, fue un presidente que muchos dicen que fue un conspirador total. El caso es que McKinley y su esposa estaban por allá en una exposición panamericana en la ciudad de Búfalo. Él estaba ahí paseando, viendo los pabellones de industria que se hacían en estas grandes exposiciones. Eso fue el 5 de septiembre del año de 1901, iba caminando ahí con su mujer, pasó por un lugar que se llama el Templo de la Música, donde había instrumentos, donde habían aparatos, y empezó a saludar a la gente. Él mismo salió y por allá abrazó a una señora, besó a un bebé. Él era una persona ya casi calva, tenía 58 años, llevaba sacoleva, ahí medio elegante, caminaba y todo el mundo decía, ay, ahí viene McKinley, viene McKinley. Y de repente vino un señor que se llamaba León Sócolos, que era un muchacho joven, también norteamericano, que había nacido en un pueblito que se llamaba Alpena, que había leído un montón de libros de anarquismo y creía en la acción directa, creía que había que matar a todos los líderes de la humanidad porque el Estado es opresor y que la única forma de buscar la libertad es alejarse de los controles de los gobiernos y que el dinero nos hace esclavos de un sistema y que había que buscar la libertad total. Entonces él vio a McKinley, lo vio ahí y se le fue acercando y se le fue acercando. Sócolos era hijo de inmigrantes polacos y él creía en la política revolucionaria y se fue acercando a McKinley, que seguía ahí abrazando y dándole besos a las personas, y se fue acercando y sacó un revólver que tenía en su mano derecha y a las 4:07 de la tarde le pegó 2 tiros al presidente. Las balas atravesaron el aire, se fueron en contra de la humanidad del cuerpo de McKinley, le impactaron. Una le atravesó el hombro. El hombro, esa no fue la que lo mató. La segunda le atravesó el estómago, el colon, uno de los riñones y quedó ahí en la espalda. La primera bala se la sacaron fácilmente los médicos que lo auxiliaron, pero la segunda no pudieron hacer nada. Los médicos lo dejaron ahí acostado. Había una máquina de rayos X, que es una cosa extraña, la estaban presentando, pero los médicos dijeron, no, esas máquinas son un invento ahí que no se puede utilizar todavía. El presidente se va a recuperar. Y lo llevaron a la casa de un señor muy adinerado ahí de Búfalo. El tipo se acostó y ahí empezaron a atenderlo. Él duró ahí una semana, él gritaba, le daban algo de comer, empezó de verdad a recuperarse, empezó ya a hablar y decía, no, ya estoy bien. McKinley dijo, no, yo soy el presidente, vean, me estoy recuperando, voy a sobrevivir. Pero lo cierto es que se estaba pudriendo por dentro porque le empezó a dar gangrena en las paredes del estómago y él no se dio cuenta y se empezó a envenenar su sangre lentamente, y entonces McKinley empezó a caer en una especie de trances y decía incoherencias y decía oraciones extrañas y decía, por ejemplo, que Dios estaba con él, y al final le dio una septicemia, su sangre se llenó de bacterias, su cuerpo empezó a sufrir y McKinley murió a las 2:15 de la noche, el 14 de septiembre de 1901. Y ahí fue cuando apareció, nada más y nada menos en escena, Theodore Roosevelt, que asumió la presidencia de Estados Unidos después de que McKinley había estado ahí agonizando y gritando. Y bueno, es la historia de otro de los presidentes de los Estados Unidos que aparentemente fue víctima de esta maldición, de la maldición de los primeros mandatarios, de la maldición de Tecumseh.
Más víctimas maldición Tecumseh. Son muchas más otras las víctimas de la maldición de Tecumseh, presidentes de los Estados Unidos que asumieron el poder en un año con cifra cerrada. Recordemos que en 1840 fue William Harrison el primero de ellos, muerto por neumonía apenas un mes después. Luego Abraham Lincoln, asesinado por un actor. Él había asumido el poder en 1860. James Garfield en 1880, asesinado. También William McKinley, quien tuvo su segundo mandato, o obtuvo su segundo mandato a partir de 1900. Y los siguientes presidentes que asumieron en cifra cerrada también murieron durante su presidencia. Warren Harding, de un ataque profundo al corazón en el año de 1920. Franklin Delano Roosevelt, que sufrió una hemorragia cerebral el 12 de abril de 1945. Había asumido la presidencia en 1940 y tal vez el caso más extraño de todos. El caso que no voy a contar ni relatar porque creo que quiero hacer para ustedes un podcast muy especial. El señor John F. Kennedy, que asumió, escuchen muy bien, en 1960 la presidencia de los Estados Unidos. Realmente es extraño, porque fueron no uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, sino 7 presidentes los que murieron en los Estados Unidos durante su mandato, luego de asumir el cargo durante una cifra cerrada. Y lo que viene es aún más espeluznante, porque los siguientes presidentes también sufrieron ataques. No murieron, no fallecieron. Pero Ronald Reagan, el político más popular de los años 80 de la derecha norteamericana, que había sido actor nada más y nada menos que de películas del viejo oeste, de cowboys, y que asumió el poder en 1880, sufrió un terrible atentado, le dispararon, las balas entraron en su cuerpo. Y también en el año 2000 George Bush fue presidente y también dicen que hubo un intento de asesinato fallido. Aún peor, durante la presidencia de Bush ocurrió el atentado del 11 de septiembre y el presidente actual de los Estados Unidos se posesionó en el año 2020, Joe Biden. We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to... Joe Biden, uno de los presidentes más enfermos, dicen muchos, de la historia de los Estados Unidos. Algunas veces se queda ahí quieto, congelado. Sus críticos dicen que está senil. Dicen que está muy enfermo y que ha sufrido una gran cantidad de tipos de cáncer. Y es que a la fecha que hago este podcast, Biden tiene 81 años. Nació el 20 de noviembre de 1942. Y dicen que va a ser candidato presidencial nuevamente y que seguramente se va a enfrentar nada más y nada menos que a Donald Trump. La mayoría de la gente dice que si este señor Biden es presidente se va a morir en el siguiente mandato porque está muy enfermo y tiene 81 años. Muchos dicen que es una debilidad de los Estados Unidos tenerlo como presidente porque de alguna manera sus enemigos lo ven como vulnerable, como un presidente en decadencia. La gente que lo sigue dice que aún así tenga esa edad, es un tipo muy inteligente. No tengo ni idea, pero muchos dicen que sobre él está la maldición de Tecumseh. Yo no creo en maldiciones, pero realmente es un caso muy interesante. Y la historia de los Estados Unidos y de los estados y de los países nos muestra que cualquier cosa puede suceder, pero sobre todo que cuando los gobernantes y los presidentes son muy viejos, cosas terribles suceden. No sé qué piensan ustedes, cuéntenme aquí abajo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es probable que muera Biden? ¿Qué piensan de la maldición de Tecumseh? ¿Qué piensan de Donald Trump? Porque según esta maldición, Trump va a perder. Trump no va a ser presidente de los Estados Unidos. Biden va a ganar nuevamente y va a morir y va a fallecer al tiempo que es presidente. Y seguramente asumirá el poder su vicepresidenta actual o quien haga parte de su nueva campaña electoral. No tengo ni idea, no creo en las maldiciones, pero esta historia es verdaderamente sorprendente. ¿Ustedes qué piensan?
Bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente. Simplemente quiero decirles 3 cosas a ustedes. La primera es quiero agradecerles, hemos crecido muchísimo como podcast, mucha gente nos escucha. Esta vez hice otro podcast histórico sobre profecías, sobre predicciones, que tiene que ver con nuestra vida, con la actualidad, con la política. Yo no soy creyente en las profecías y en las maldiciones, pero sí me parece interesante que una maldición se cumpla no 1, 2 ni 3, sino 7 veces, que solamente falle en 2 oportunidades, aunque si ya falla una sola vez, significa que evidentemente no es certera, pero que se conecte también con terribles cataclismos y que esté conectada también con la política actual, con Joe Biden. Imagínense, si mañana este señor que tiene 81 años es elegido presidente, vendrán 5 años más. Imagínense en los Estados Unidos un presidente enfermo de 85 años, dentro de un poco de años, dentro de pocos años mejor. Imagínense qué sucedería, imagínense todo eso. Muchos dicen que evidentemente fallecería allí y la maldición se volvería a cumplir. No sé si estas maldiciones son reales, lo que sí sé es que nos enseñan de historia. Hoy hemos hecho un recorrido por la muerte de una gran cantidad de presidentes de los Estados Unidos. ¿Ustedes conocían esos casos? ¿Sabían ustedes de esos casos y de esas extrañas conspiraciones que acabaron con la vida de estos presidentes? No hablé de Kennedy, evidentemente, porque quiero hacer para ustedes un podcast solo sobre Kennedy y otros casos como el atentado, por ejemplo, a Bush. Me encantaría que por favor escriban aquí en los comentarios si les gustan estos podcasts de historia. Y si llegamos a los 1000 comentarios, lo hago enseguida y lo subo. Lo subo enseguida. Estoy esperando hacer un podcast sobre Kennedy con Juan Jesús Vallejo o con Daniel Tres Palacios, no sé, o con quien ustedes quieran. Y aquí presentamos esas historias que son realmente increíbles, que tienen que ver incluso con la mafia, con Marilyn Monroe, con Fidel Castro. Realmente la historia de Kennedy es alucinante, la conspiración de la muerte de Kennedy es alucinante. Por allá escribió Stephen King un libro buenísimo sobre el asunto, se lo recomiendo, una novela. Se trata de historias alucinantes que nos llevan a los límites de la realidad. Y aquí es donde yo pienso, todas estas tragedias, todas estas muertes terribles, agónicas, nos recuerdan que tenemos que vivir el día a día, que el día de mañana todavía no existe y que el día que pasó, el día de ayer, también ya desapareció, que tenemos que aprovechar a las personas que queremos, a nuestros perros, nuestros gatos, nuestros hijos, que cuando vamos, por ejemplo, de viaje, uno se va de viaje por allá a una playa con la mamá, con los hijos, después lo recuerda con amor y no recuerda cuánto gastó. No sé a usted le pasa, yo recuerdo cuando fui con mi mujer, que ustedes escuchan aquí a cada rato, a Tania. Yo me acuerdo que fui con ella a Punta Cana, hermoso país, República Dominicana, y cuando estaba allá con ella bajo el sol recuerdo cosas muy bonitas, pero no me acuerdo de cuánto gasté. Y como siempre digo aquí, quiero viajar por el mundo, hay cosas que quiero hacer, lugares que no conozco, edificios misteriosos, las pirámides de Egipto, las antiguas pirámides mayas, las construcciones en ruinas de Teotihuacán. Quiero ir allá y conocerlas con ustedes, quiero vivir esa experiencia. Por eso vamos a colocar dentro de poco en mis redes sociales, que son @cruzescribiente, así son mis redes sociales, @cruzescribiente, en X, antes Twitter, en Instagram, en Facebook, ahí en @cruzescribiente, voy a colocar entonces fotografías, imágenes, links de cuánto valen esos viajes. Trataré de que sean muy baratos para que los compartamos todos y bueno, ahí me pueden buscar. También escribo libros, por allá hay uno que se llama Vida después de la muerte, espero que les guste, Expedientes X Colombia, y sobre todo muchas gracias por escucharme, por tomarse un tiempo, por abrir la ventana y la puerta al misterio, por aprender juntos. También comenten si aquí hay algún dato que me haya equivocado. A veces narrando se me va una fecha. Yo soy historiador y tengo doctorado en historia y también soy antropólogo, pero me equivoco. A veces me equivoco. Entonces, si ustedes vieron algún error, anótenlo aquí abajo. Entre más comentarios tengan ustedes ahí, mejor. Gracias por compartir también mis podcasts. Gracias por estar allí, porque yo aquí en medio de la noche me los imagino, los pienso, les deseo que les vaya bien. Usted puede conseguir lo que quiera en esta vida, sin hacer daño a los demás. Vaya por el buen camino.
que yo desde aquí le mando toda la buena energía, porque yo desde aquí, sentado frente a un micrófono, solo quiero decirle a usted que me está escuchando, que yo a usted lo quiero mucho.